Buenas tardes a todos. Vamos a empezar nuestra reunión mensual, digamos, normal del seminario universitario de la cuestión social, y vamos a sacarle provecho a una investigación, evaluación del programa La Cruzada Nacional contra el Hambre, que dirigieron y llevaron a cabo nuestras dos colegas, Sara María Ochoa, de la Facultad de Economía de la UNAM, e Ileana Yashine, del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo. Este es el punto de partida de nuestra sesión, pero lo que queremos es pues tener un intercambio y si es posible, dado el tiempo insuficiente, siempre una reflexión sobre el tema que me consta, me he beneficiado de una sesión de trabajo previa con Sara María e Ileana. Pues es un tema estudiado por ellas y sus colegas realmente en profundidad. Yo espero que esto sea en todo caso el punto de partida de una discusión, no solo sobre el tema específico del hambre y de lo que el Estado mexicano propuso hacer frente a ella, sino sobre el sentido de la intervención del Estado en asuntos sociales. Es esto que llamamos las políticas sociales. Creo que hoy tenemos puntos de partida mucho más sólidos que los que podríamos haber tenido hace unos años para volver a plantearnos una revisión a fondo de nuestras filosofías sobre el tema y reclamarle al Estado mexicano, al Ejecutivo y al Congreso en particular, pero no solo, sino también al Poder Judicial, una reconsideración de lo que hemos estado haciendo en esta materia, que en particular se vuelve aguda y angustiosa cuando hablamos de hambre, ¿no? De la que no estábamos acostumbrados a hablar, a pesar de que ustedes sí, ¿no? Entonces, creo que esta puede ser el inicio de una serie de sesiones que habrá que organizar y programar, que nos permitan ir en profundidad algunos de los temas que hoy vamos a abordar. Nuestra ponente, Sara María Ochoa, de León, Ochoa León. Sara es licenciada en Economía por la Autónoma de Sinaloa y maestra en Economía por el CIDE, y doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por el Colegio de México. Ha sido profesor asistente de Microeconomía y Teoría de Juegos en el CIDE, asistente editorial en la revista Economía Mexicana Nueva Época, y actualmente es profesora de de tiempo completo en la facultad. Ya te rebajaron aquí, Sara. Es profesora incorporada como tiempo completo en la Facultad de Economía de la UNAM, y pues trabajamos juntos, como ella como asociada de nuestros trabajos y ambiciones, en el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, y participó, como ya dije al principio, en el equipo que hizo la evaluación del diseño de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Y está con nosotros Abelardo Ávila, que me da mucho gusto recibirlo de nuevo. Abelardo es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la UNAM, maestro en Medicina Social, con especialidad en Epidemiología, y doctor en Ciencias Sociales, en especialidad en Estudios de Población en el Colegio de México. Es investigador del Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán. Ha participado en el diseño y coordinación de programas integrales de apoyo a la nutrición en Morelos, México, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.
fue coordinador general del programa de apoyo alimentario del gobierno federal y ha diseñado y asesorado programas integrales de apoyo a la nutrición en organismos no gubernamentales como World Vision, Save the Children y Un Kilo de Ayuda. Pues muchas gracias, Sara y Abelardo, y los escuchamos, no sé qué convinieron. Sí. Entonces escuchamos a Sara en primer término. Bueno, muy buenas tardes y muchas gracias por la oportunidad de presentar algunos de los resultados que tuvimos justamente en esta evaluación de la que comentaba el doctor Cordera. ¿Sí? ¿Ven ustedes la presentación? Es que en la tele no está… Pero bueno, ok. Está apagada. Pero bueno, lo vemos aquí. ¿Sí? No, pero hay que verlo aquí. Muchas gracias. Bueno, les comentaba que es un poco algunos resultados de este trabajo que hicimos de evaluación por parte del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, con la coordinación general de la doctora Iliana Yashin, que aquí nos acompaña. Y fue una evaluación que hicimos en 2013 y posteriormente hicimos otra en 2014. La primera fue un análisis diagnóstico del diseño de la cruzada y posteriormente los primeros avances o los primeros resultados de la implementación de la cruzada. Entonces, esa es la base de la presentación. Se va a dividir en una introducción, que son rápidamente los componentes de la evaluación, métodos y fuentes de información que utilizamos, y un pequeño contexto de lo que es la Cruzada Nacional contra el Hambre. Probablemente muchos de ustedes ya la conozcan, pero creo que no está de más hablar de algunos de sus rasgos más característicos. Así también los resultados del análisis propiamente de la cruzada que hicimos, algunos hallazgos sobre sus procesos claves, al análisis de algunos de sus indicadores y unas pequeñas reflexiones finales. Bueno. En cuanto a la introducción, bueno, esta evaluación en realidad fue una evaluación bastante amplia, la que hicimos en 2014. Tuvo tres grandes componentes. Un primer componente es lo que se llamó el informe integral, que lo que se hizo fue vincular de los 55 programas que estaban participando en la cruzada, buscar cuáles estaban vinculados directamente con los objetivos 1 y 2 de la cruzada, que como ustedes saben, y ahorita revisaremos, son los que están relacionados directamente con el hambre y la desnutrición. Entonces, para eso se hicieron una serie de componentes, como un diagnóstico del hambre y la desnutrición, algunos antecedentes de intervenciones alimentarias, buenas prácticas a nivel internacional y un poco de análisis de programas, ¿no? Que es la parte que nosotros vamos a presentar en este momento. Un segundo componente es el análisis de los avances propiamente de la implementación. Y aquí se incluyó una actualización del diagnóstico que les comentaba que habíamos hecho en 2013, o sea, cuáles de estas recomendaciones que Coneval hizo se habían retomado por parte de Sedesol. También un análisis de avances de resultados, de la cobertura municipal, de la elección que se hizo de los municipios y entrevistas a actores clave. En este caso, los dos que están ahí resaltados en negro, que es el análisis de avances y las entrevistas a actores clave, son en las que nos vamos a enfocar. Y por último, se hizo un estudio exploratorio sobre el programa de comedores comunitarios, que como ustedes saben, en ese entonces era el único programa que se había creado en el marco de la cruzada, expresamente para cumplir con los objetivos de la cruzada. Y aquí se hizo un análisis de su focalización y una evaluación de los distintos procesos de todo el programa. ¿Sí? Entonces, de estos tres componentes que son en los que nos vamos a centrar, el primero, como les decía, es el análisis de los programas alimentarios, que fue un análisis bastante amplio sobre aquellos programas que se vinculaban directamente con los objetivos 1 y 2, que detectamos que eran 22 programas, y son en esos en los que nos enfocamos en el análisis. Revisamos la adecuación de los programas, que tiene que ver con que si es un tipo de intervención que se considera adecuada para el problema, la pertinencia, que aquí Coneval lo definía como si había dado resultados positivos o adecuados, digamos, para la problemática, si había evidencia de los resultados,
y la suficiencia respecto a la cobertura que tienen los programas versus su población objetivo. Y eso lo hicimos con un enfoque de seguridad alimentaria. También algo sobre la complementariedad de los distintos programas. En un segundo componente, lo que hicimos fue un análisis de los avances que se podían observar durante 2013 y hasta la primera mitad de 2014. Para esto se hizo una descripción de cómo se había implementado la cruzada en el periodo, un poquito sobre la estrategia de implementación tanto a nivel rural como a nivel urbano, porque la cruzada tiene estos dos componentes, la medición de resultados propiamente y los mecanismos de transparencia. Estas dos partes se hizo sobre todo con un análisis documental, que fueron aproximadamente 670 documentos, todos los cuales fueron proporcionados por la Cedesol y la Cruzada Nacional contra el Hambre, en particular por la Cruzada para este análisis. Y otro de los componentes que vamos a presentar tiene que ver con las entrevistas que se hizo a actores claves de la Cruzada. En este caso se entrevistaron a 14 personas, tanto miembros de la Comisión Intersecretarial como de la Coordinación de Asesores de distintas dependencias, no únicamente Cedesol, también Zagarpa, Semarnat, la Secretaría de Economía, etcétera, con la intención de tener una visión pues más amplia, ¿no?, de todos los participantes. De tipo semiestructurado, se tenía una guía de preguntas y estructurada con base en ciertos ejes analíticos que habían resultado del análisis del diagnóstico que habíamos realizado y de los otros componentes, ¿no? Aquí se hizo lo que puede llamarse trabajo de campo a nivel central, ¿no? O sea, estuvimos haciendo las entrevistas, a veces en los distintos centros de trabajo de las personas, etcétera, ¿no? Bueno, simplemente para tener un contexto sobre la Cruzada Nacional contra el Hambre, como ustedes saben, inicia en enero de 2013, o sea, digamos apenas iniciado el sexenio, a través de un decreto presidencial, un decreto de creación, que crea el Sistema Nacional para la Cruzada Nacional contra el Hambre, y posteriormente, en abril de 2014, se publica el Programa Nacional México Sin Hambre, que tuvo algunas modificaciones relevantes respecto al decreto, ¿sí? Algunas de ellas están relacionadas con los objetivos que están ahí mencionados, que son originalmente 5 objetivos y posteriormente con el Programa Nacional México Sin Hambre 6. Se añadió el 5º que está ahí, que es el de promover el desarrollo económico y el empleo en las zonas de mayor concentración de pobreza extrema de alimentación, que además fue un concepto que se acuñó, de pobreza extrema de alimentación. Y otro cambio que hubo fue incluir en el objetivo 2 el objetivo de disminuir la desnutrición infantil crónica también, que originalmente no estaba incluida y que también por la opinión de muchos expertos que manifestaron la necesidad de que se incluyera, ya en el Programa Nacional México Sin Hambre aparece. Aunque el verbo inicial cambia, ¿no? Originalmente era erradicar la desnutrición y cambió a disminuir la desnutrición. Bueno, en cuanto a su población objetivo, como les decía, se acuñó este nuevo concepto de pobreza extrema alimentaria, que tiene que ver con personas que están en pobreza extrema multidimensional y que una de sus carencias es la carencia de alimentación. De acuerdo a los cálculos de 2012, fue de 7.01 millones de personas en 2012. Que un dato relevante creemos que representa 1/4 de la población que tiene carencia alimentaria, ¿sí? Entonces, digamos, no incluye a todo el universo como población objetivo, a todo el universo que tiene carencia de alimentación, simplemente a los que están en esta intersección. El modelo de intervención, pues podemos decir que su peculiaridad y probablemente también su aporte es esta concurrencia territorial de los programas, pero son todos programas preexistentes, ¿no? Salvo estos nuevos que se han creado, como les decía, comedores comunitarios. Y lo que hace es focalizar dentro de estos territorios, que son los municipios, a la población objetivo definida, como les decía previamente. Evidentemente, este tipo de esquema lo que requiere es una coordinación interinstitucional e intergubernamental muy importante. O sea, digamos, sería la clave de que funcione adecuadamente, que logren coordinarse los distintos programas. Y también un componente al que se le ha dado mucho peso es el de la participación.
social. Tanto es así que la cruzada incluye un sexto objetivo que está relacionado directamente con la participación comunitaria. También tiene una distinción entre el modelo rural y urbano, aunque como veremos el urbano está mucho menos desarrollado. Y también se propuso desde un principio, aunque también como veremos no se ha logrado, creemos totalmente, un esquema de monitoreo a las acciones de la cruzada y un esquema de evaluación, que ese recae en Coneval. En cuanto a su cobertura, en una primera etapa, que es 2013, se eligieron 400 municipios, que aproximadamente es el 51.6% de la población objetivo. En la segunda etapa se añadieron otros municipios, de manera que se llegó a un total de 1,012, y ya con eso se espera cubrir al 78.5% de la población objetivo, o sea, digamos, sí son los que concentran el mayor porcentaje de esta población, y se espera que para este año ya estén incluidos todos los municipios, ¿sí? Respecto a eso, no podría decir si en este momento ya están incluidos. La última información que pude yo revisar en la página de internet fue que todavía se refieren los datos a los 1,012 municipios, ¿no? Pero no sabemos que si a lo mejor no está la información en internet y si se están haciendo las acciones. Parecería que están todavía en lo que es la segunda etapa. Ahora, en cuanto al análisis de avances de la cruzada. Bueno, en cuanto al primer punto que les comentaba, que era el del informe integral, ¿no? Que es aquellos 22 programas relacionados con los objetivos 1 y 2 de la cruzada. Aquí lo que se hizo fue una revisión exhaustiva de las evaluaciones que se han hecho a los distintos programas, a estos 22 programas, para encontrar, digamos, qué se había documentado respecto también a sus efectos, ¿no? Y una revisión de la bibliografía sobre el tipo de intervenciones que se recomiendan en cada una de estas problemáticas. Y bueno, lo que encontramos de forma muy resumida es que hay esfuerzos en el avance para alinear lo que son los programas con los objetivos de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Uno, por ejemplo, que podríamos mencionar son los cambios en las reglas de operación. O sea, todos los programas han tenido cambios en las reglas de operación. Algunos de ellos ha consistido en incluir un párrafo en el cual se dice que deberán orientarse sus acciones preferentemente a la población objetivo de la cruzada. Algunos han hecho algunas otras modificaciones, pero digamos, en general ha sido eso, ese mandato de priorizar a esta población. Las evaluaciones en general muestran que los programas, por lo menos los más importantes, como Oportunidades y Seguro Popular, que como veremos tienen gran parte del presupuesto, sí han tenido efectos positivos. Evidentemente también algunos otros donde se puede mejorar, pero en general los resultados que se reportan son positivos en estas materias. También los programas suelen ser progresivos, esto es, si llegan a la población pobre y vulnerable y comunidades marginadas, aunque también se registra que no necesariamente llegan a aquellas con mayor grado de marginación, con más lejanía, etcétera, ¿no? Con más aislamiento, en fin. Entonces, ahí también hay un área de oportunidad. Pero en realidad la complejidad más importante que creemos que existe es que, como les comentaba, son programas preexistentes, por lo tanto cada uno tiene su propia población objetivo, tiene sus propias reglas, ¿no? De focalización, etcétera. Entonces es difícil, la verdad, coordinar todos estos programas de manera que logren llegar a los territorios y a la población objetivo de la cruzada. Cada uno tiene distintas modalidades de apoyo, niveles de cobertura muy disímiles, o sea, tenemos Oportunidades y tenemos un programa de jornaleros agrícolas, por ejemplo, ¿no? Que tienen grandes diferencias en cuanto a su cobertura, y además no hay información precisa sobre la población objetivo de la cruzada. Esto es, ahorita se está operando sobre todo a nivel territorial, pero no se puede en este momento identificar hogares o personas que formen parte de la población objetivo. Entonces esto también dificulta llegar a estas personas por toda esta multiplicidad de programas. Entonces hay aspectos críticos como la necesidad de reforzar la eficacia de los programas que ya existen y de crear intervenciones nuevas en algunos casos. Que los programas se instrumenten correctamente, densificar la cobertura, como les decía, a
a nivel municipal y sobre todo aquellas comunidades rurales que siguen más rezagadas, ¿no? Que desgraciadamente son las que muchas veces reciben menos atención, también por parte de los programas que requieren muchas veces una cierta infraestructura, etcétera, ¿no? Para poder llegar y dar los servicios. Y bueno, buscar que efectivamente, como se ha propuesto la cruzada, se avance en la priorización de la población objetivo. Sí, ahorita se ha levantado la cédula única de información socioeconómica, la CUIS, para lograr recabar la información, pero donde nosotros nos quedamos, más o menos había un 70, un 80% de levantamiento, de manera que todavía no se había concluido ese proceso para poder identificar adecuadamente, y lo mismo respecto al padrón único de beneficiarios, ¿no? Ahora, respecto a procesos clave, algunas cosas que encontramos, y para esto voy a incluir una parte del análisis documental que hicimos y una parte de las entrevistas que les comentaba, porque creo que es muy rico hacer esa comparación de lo que uno ve en el papel versus lo que te dicen los funcionarios, ¿no? Entonces, en aspectos conceptuales y de diseño, nosotros lo que encontramos es que sí hay una mejoría de su matriz de marco lógico respecto a lo que habíamos visto en 2013, pero creemos que está muy enfocado hacia una visión centrada en la pobreza y no en la seguridad alimentaria, que era, digamos, el objetivo inicial manifiesto en el decreto, ¿no? Entonces, también otra cosa que veíamos era que no había una definición de población potencial, o sea, hacia dónde se quería llegar después de esos 7 millones, ¿no? Si se quería o no llegar a esos 28 millones con carencia. Entonces, lo que vemos en las entrevistas es que el discurso de los funcionarios está muy centrado en un discurso de combate a la pobreza, o sea, no en un discurso de seguridad alimentaria. Ahí parece no haber, o sea, no se manifiesta en el discurso de los funcionarios el conflicto que parece haber en los documentos respecto a ser un programa de combate a la pobreza o de seguridad alimentaria. Y tampoco parece haber un conflicto respecto a si hay necesidad de definir una población potencial. Parece ser que el objetivo son esos 7 millones únicamente, ¿sí? Respecto a los programas participantes, encontramos grandes cambios en distintos documentos sin una justificación adecuada. Y aquí lo que nos refieren los entrevistados es que es un programa que se concibe sobre todo un programa de Sedesol, en el cual las dependencias no tuvieron mucha posibilidad, no tuvieron posibilidad de influir en la definición de los programas, ¿no? Sino que Sedesol hizo un listado de cada dependencia y se les refirió que ellos eran los que iban a participar, ¿no? En cuanto al modelo rural urbano, todavía el modelo rural no encontramos mucha evidencia de su aplicación documentalmente, y efectivamente los funcionarios nos refirieron la dificultad que había para llegar a las zonas urbanas, porque no había mucho antecedente de programas enfocados a lo urbano, y de manera que ellos nos comentaban que no había, digamos, mucho conocimiento de cómo intervenir en los contextos urbanos, aunque sí hay una fase piloto de un modelo urbano, ¿no? Respecto a las instancias de la CNCH, nosotros veíamos que había mucha disparidad, ¿no? Entre, por ejemplo, la Comisión Intersecretarial, el Comité de Expertos, el Consejo Nacional, disparidad en cuanto a qué tanta actividad estaban teniendo, ¿no? Y sí, efectivamente, lo que nos refieren los entrevistados es que hay una percepción de que hay muchas instancias que se duplicaron, o sea, que la cruzada hizo todo un sistema que se considera que se duplica con algunas instancias que ya existían, y que efectivamente hay algunas de ellas, de estas instancias, que no han participado tanto como se esperaba de acuerdo a sus lineamientos, como el Consejo Nacional o como el Comité de Expertos, de manera que todavía hay un campo ahí de oportunidad. Y también que la coordinación interinstitucional, que como decía es muy relevante, ha mejorado, pero tampoco de manera muy significativa, de manera que podamos decir que hay un cambio, ¿no? O una mejoría importante en la coordinación. En cuanto a la evaluación y el monitoreo, sí encontramos evidencia de que se estaba desarrollando un sistema, este sistema que se le llama tablero de control, y que fue un sistema que la Presidencia de la República ordenó que se hiciera también, y de hecho tiene sede en la Presidencia de la República, y que todas las dependencias alimentan ese sistema de información, dependiendo cómo vayan ellos generando su información. Pero no tuvimos mucha evidencia sobre este tablero, sobre su existencia, sobre la forma de presentar datos, ¿no?
Y bueno, lo que los funcionarios aquí nos comentaban es que efectivamente ellos lo que habían podido hacer era alimentar estos tableros, pero tampoco tenían mucha información sobre los resultados que se habían logrado, ¿no? En esta sistematización de la información. Y además también una cierta inconformidad respecto a que el tablero no reflejaba necesariamente la contribución que cada dependencia hacía. Algunas dependencias consideraban que hacían más o mucho más de lo que el tablero reflejaba, entonces que no se reflejaba del todo su aportación a la cruzada, ¿no? Entonces que ahí había necesidad de señalar pues que estas instancias también estaban generando acciones a favor de la cruzada. En cuanto a la cobertura geográfica, nosotros replicamos toda la manera de cómo se eligieron los distintos municipios, los 400 primero y después los 1012, y bueno, corroboramos que en la mayor parte de estos municipios, más del 90%, se cumple los criterios establecidos, ¿no? O sea que fueron el porcentaje de personas en pobreza extrema, etcétera, una serie de criterios. Pero todavía hay algunos de ellos que podría mejorarse la justificación de su inclusión. Pocos, pero todavía existen. Y en las entrevistas los que nos dijeron aquí es que la cruzada busca recuperar la presencia territorial del Estado, llegar a lugares donde el Estado no estaba llegando, y que eso era muy importante para ellos como estrategia. Que la focalización se hizo a nivel territorial porque básicamente no había más información y no se podía focalizar más, pero que su objetivo es llegar a la focalización, digamos, de hogares y de individuos. Y que también hay que precisar cómo se piensa los mecanismos de expansión para los siguientes años. En particular, también manifestaron que un poco fue una sorpresa para ellos este cambio de los 400 municipios a los 1012 municipios, de manera que ellos ya tenían una estrategia y de pronto esto se tiene que más que duplicar con un presupuesto similar, de manera que era algo que los rebasaba un poco, ¿no? Entonces, como que necesitaban también, nos comentaban en las dependencias, que hubiera un poco más de información, de organización, etcétera, sobre cómo se iba a ir avanzando en esta estrategia. Ahora, respecto al presupuesto, lo que podemos ver en esa gráfica, aquí ya entrando al análisis de los indicadores, es que hay algunas dependencias que concentran el presupuesto de la cruzada, y estos son, como se ve ahí, oportunidades, evidentemente, y la Secretaría de Salud también. Claro, Zagarpa y Sedesol también tienen una importancia grande, ¿no? Pero digamos, oportunidades y salud son los más relevantes. Ahora, no hay un presupuesto específico para la cruzada, sino que cada programa destina recursos buscando reorientarlos a estos municipios, a esta población objetivo. Ahora, lo que nosotros encontramos es que sí ha habido un incremento del presupuesto de los programas. Aquí no sabemos si se destinaron a la cruzada, simplemente podemos decir, por ejemplo, que de 2013 a 2014 hubo un crecimiento de 22.3% en el presupuesto de todos los programas que participaban en la cruzada, ¿sí? Pero que este presupuesto, como vemos, está concentrado en algunas dependencias. Ahora, también encontramos, ya que se hace el análisis de cuánto de ese presupuesto se destina a municipios, que hubo un aumento en el presupuesto que se destinó a municipios de la cruzada, ¿sí? Y aquí la cifra varía entre 40 y 45% de 2012 a 2013. ¿Por qué? ¿Y por qué digo varía? Porque hay distintas fuentes de información. Ahí pusimos como ejemplo dos fuentes, una fuente que tiene un corte a junio y a otra a agosto, donde hay disparidades muy grandes en la información. Vean ustedes Zagarpa, por ejemplo, que está ahí marcado, en 2013 con 9.900 millones versus 12.178. Y así lo podemos ver para los distintos programas que participan. Pero en el agregado sí se refleja un aumento importante en esos municipios, de 40% más o menos, ¿no? Ahora, otra cosa importante es que la cruzada se espera que sea una estrategia que tenga confluencia de los distintos niveles de gobierno, no solo federal, ¿no? Por eso se hacen matrices de inversión, donde se supone que cada nivel de gobierno va a poner también recursos. Entonces, hasta donde nosotros hicimos el corte, que es 2013 y junio de 2014, la inversión seguía siendo predominantemente federal, que es la parte azul de las gráficas,
La parte roja es la parte estatal y la verde, que es mucho más chiquita, es la parte municipal. Entonces, si ustedes ven, sobre todo, sigue siendo una estrategia federal. La parte municipal tiene un máximo de 10%, y la parte estatal, ahí sí varía mucho, entre un 2% y un 40%, depende del involucramiento, ¿no?, de los distintos estados. Y solamente se presentan esos estados porque son los únicos para los que tuvimos información, ¿no? Ahora, hay un punto que también nos gustaría resaltar que tiene que ver con la inversión per cápita en distintos estados, porque aquí parece haber, con los datos que tenemos, una tendencia regresiva. O sea, no parece que aquellos estados que tienen un mayor porcentaje de población objetivo estén recibiendo una inversión per cápita mayor, ¿no? Entonces, ahí están ordenados de mayor a menor. Si ustedes ven en la población objetivo desde el Estado de México hasta Colima, ¿no?, por su porcentaje de población objetivo. Y en el otro lado, casi al final del cuadro, vemos la inversión per cápita. Entonces, por ejemplo, Oaxaca, que tiene 6.3% de la población objetivo, tiene una inversión per cápita de 11,800 pesos. Mientras que, por ejemplo, Aguascalientes, que tiene 0.3% de la población objetivo, tiene una inversión per cápita de 32,200 pesos, ¿no? Claro, esto sí puede deberse a las disparidades del número de municipios, pero sí nos habla que todavía hay un área de oportunidad importante para focalizar los recursos, ¿no?, aquellas, digamos, estados y municipios que más lo requieren. En cuanto al avance de actividades también, hay áreas todavía de oportunidad importantes. Por ejemplo, si ustedes ven ahí en el 2013, vemos que 16 actividades, que es la parte moradita de la gráfica, solamente 16 actividades de 111 que se consideran en su matriz de marco lógico habían llegado a más del 90% de los municipios, ¿sí? Entonces, todavía hay retos importantes de que todas las acciones lleguen a todos los municipios, ¿sí? Mientras que había un porcentaje también importante, digamos, 6 actividades que habían llegado solamente entre un 0 y un 20% de municipios, ¿sí? Me concentro más en el 2013 porque 2014, como tuvo el corte a junio, pues puede ser que eso haya variado, pero ustedes vean que 42 actividades tenían muy baja cobertura todavía a mediados de año, ¿no? Y lo mismo, algo similar ocurre si nosotros lo vemos en términos de los estados, ¿no? Aquí vemos que, por ejemplo, en Oaxaca, más o menos 30% de las actividades habían logrado llegar a más del 90% de los municipios, mientras que si nos vamos al otro extremo, Aguascalientes, Nayarit, que tienen menos población objetivo, habían llegado a más. Entonces, esto también nos habla de que en estados que lo requieren, como Oaxaca, Chiapas, Guerrero, hay todavía un campo de acción importante. Por último, decir que los indicadores sobre todo se concentran en los objetivos 1 y 2 de la cruzada, y esto es congruente un poco con lo que uno encuentra de que sobre todo es una estrategia que se ha enfocado en esos objetivos y en la reducción de la pobreza, ¿no? 45% de las actividades pertenecen al objetivo 1 y la mayoría de las actividades para las que tenemos información se concentran ahí, ¿no? Entonces, bueno, la cruzada creemos que no podemos llamarla propiamente una estrategia de seguridad alimentaria. En otras partes hemos analizado las distintas dimensiones de seguridad alimentaria que nos permiten también sustentar más esta afirmación. Entonces, hay un desbalance entre las distintas dimensiones, hay un énfasis en las actividades vinculadas con indicadores de pobreza, los instrumentos son adecuados, pero tienen puntos críticos y todavía son insuficientes. Y una cosa importante es que los indicadores en este momento son de cada programa, no hay indicadores como estrategia. Bueno, hay algunos ya a nivel de impacto, ¿no? Pero digamos, no hay indicadores puntuales sobre una visión más global. Hay un reto importante respecto a la cobertura universal, porque como veíamos ya en este año, la cobertura ya va a ser a todos los municipios, pero los avances que veíamos ahí todavía son insuficientes, ¿no? Ha habido un incremento presupuestal, pero también hay áreas de oportunidades porque hay algunas sugerencias de que esto es regresivo o que no se ha focalizado todavía pues correctamente, y hay un avance insuficiente de las actividades a nivel municipal y a nivel estatal. Muchas gracias. Gracias, Sara.
Pues te escuchamos, Abelardo. Bueno, soy muy afortunado en estar a continuación de la excelente presentación que acaba de hacer Sara, que junto con Iliana han hecho este trabajo tan importante acerca de qué es la cruzada. Perfecto. De cómo nos encontramos en este momento. Y lo que voy a presentar yo es, digamos, un camino a la inversa. Es decir, nosotros partimos de una propuesta de partir de los ciudadanos o de la población que teóricamente es la recipendaria del programa o de la estrategia. Y utilizo el término recipendario porque creo que está en debate, diría que está en disputa, todavía saber si la seguimos considerando como población beneficiaria o la